¿cómo están? Hoy veremos riesgo cardíaco. Hola, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos el tema de riesgo cardíaco. Será más desde el punto de vista del paciente cardiópata sometido a cirugía cardíaca. Primero veremos algunos aspectos generales sobre la historia clínica antes de las escalas de estadificación del riesgo cardíaco. Capacidad funcional del paciente. Existen dos sistemas estandarizados que se asocian a los síntomas con la gravedad de la enfermedad cardíaca. Uno es la clasificación funcional de la Asociación de Cardiólogos de Nueva York y la otra la clasificación funcional de la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Estas escalas nos brindan más información de la capacidad funcional de los pacientes y del riesgo aumentado de resultados adversos perioperatorios. En cuestión de la insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes con función ventricular izquierda compensada, presión en cuña mayor de 15 e índice de volumen latido normal tienen una mortalidad del 10% a 2 años. En contraste, los pacientes con presiones de llenado elevadas, presión en cuña mayor de 15 y volumen latido disminuido menor de 20 tienen una mortalidad a 2 años mayor del 78%. Hablando de infarto al miocardio, el riesgo de infarto al miocardio después de la anestesia y cirugía va de 0.1 a 0.7%, con un promedio de 0.2% en la población general. Sin embargo, en los pacientes con infarto al miocardio previo, el riesgo es significativamente mayor. La frecuencia de reinfarto es del 5 al 8% y la mortalidad varía entre 40 al 70%. Si el infarto previo tiene menos de 6 meses, el riesgo de reinfarto va de 30 a 100%. Si tiene entre 3 y 6 meses, el riesgo es del 15%. Después de 6 meses, el riesgo disminuye al 6%. Con el tabaquismo, además del riesgo para el desarrollo de aterosclerosis y eventos coronarios, la nicotina tiene un efecto simpático que produce vasoconstricción de las coronarias y vascular periférica, produciendo hipertensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. La suma de los efectos cardiovasculares del tabaquismo y los efectos sobre los sistemas respiratorio, inmunitario y otros pone a estos pacientes en mayor riesgo de eventos adversos en comparación con el grupo control. Y para la enfermedad vascular periférica, la cirugía vascular se asocia a una alta frecuencia de infarto del miocardio hasta del 20%. Ahora, pasando a las clasificaciones que se han desarrollado para dar un riesgo más objetivo, se sabe que el primer esquema de calificación de riesgo para la cirugía cardíaca fue presentado por Peymon en el Instituto de Cardiología de Montreal en 1983, y desde entonces los índices de riesgo resultantes se han utilizado para ajustar las diferencias de casos entre cirujanos, anestesiólogos y centros hospitalarios. Además, se han utilizado para aconsejar a los pacientes y sus familiares en la planificación de recursos, para identificar grupos de alto riesgo para atención especial, para determinar la rentabilidad, para determinar la efectividad de las intervenciones y para evaluar los costos relacionados con la gravedad de la enfermedad. Hablando de mortalidad, sonará obvio, pero la mortalidad posoperatoria sigue siendo el resultado definitivo que refleja la lesión del paciente en el periodo perioperatorio. La muerte puede estar relacionada con el corazón y no. Y si está relacionada con el corazón, puede ser de origen isquémico o no isquémico. La tasa de mortalidad posoperatoria se informa como la mortalidad intrahospitalaria hasta 30 días. Los modelos de mortalidad posoperatoria ajustados al riesgo permiten evaluar la eficacia comparativa de varias técnicas para prevenir el daño miocárdico. Desafortunadamente no aportan información útil de la lesión en tiempo real. La tasa de mortalidad posoperatoria también se utiliza como una medida comparativa de la igualdad de la atención quirúrgica cardíaca. En relación a la morbilidad posoperatoria, incluye infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y necesidad de apoyo inotrópico. Debido a que la utilización de recursos se ha convertido en una consideración financiera tan importante para los hospitales, la duración de la estadía en la unidad de cuidados intensivos se ha utilizado cada vez más como un factor en el desarrollo de índices de riesgo. Ahora bien, hablando de predictores de morbilidad y mortalidad perioperatoria y posoperatoria, el esquema inicial que se propuso de calificación de riesgo original para cirugía cardíaca, para injerto de derivación arterial coronaria y para cirugía valvular, identificó 8 factores de riesgo. 1. Mala función del ventrículo izquierdo. 2. Insuficiencia cardíaca congestiva. 3. Angina inestable o infarto del miocardio reciente. 4. Edad mayor de 65 años. 5. Obesidad severa, índice de masa corporal mayor de 30. 6. Reoperación. 7. Cirugía de emergencia. 8. Otros trastornos sistémicos significativos o no controlados. Esto dio como clasificación aquellos con ningún factor como normales, aquellos que presentaban por lo menos un factor con mayor riesgo y aquellos con más de un factor con muy alto riesgo.
La variabilidad entre pacientes observada dio pie a los siguientes esquemas de clasificación. Por ello, Parsonet desarrolló uno de los sistemas de puntaje más comúnmente utilizados para cirugía de revascularización. Se identificaron 14 factores de riesgo para la mortalidad hospitalaria a 30 días. Se identificaron 5 categorías de riesgo con tasas crecientes de mortalidad, de complicaciones y duración de la estadía. El índice de Parsonet se utiliza con frecuencia como punto de referencia para la comparación entre instituciones. Su uso rutinario ha disminuido la tasa de mortalidad para cirugía de revascularización. Por otro lado, la Base de Datos Nacional de Cirugía Cardíaca del Adulto de la Sociedad de Cirugía Torácica representa la fuente más sólida de datos para calcular los sistemas de puntuación ajustados por riesgo. Establecida en 1989, la base de datos incluía 892 hospitales participantes en 2008 y ha seguido creciendo desde entonces. Actualmente hay 3 modelos generales del riesgo del STS: revascularización, cirugía valvular, ya sea aórtico o mitral, y valvular más revascularización, y cambia su mortalidad a razón de si solo es injerto o solo valvular, o injerto con valvular, o plastía o cambio valvular. Además de la mortalidad operatoria, estos modelos se desarrollaron por 8 puntos finales adicionales, que es reoperación, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, infección profunda de la herida external, ventilación prolongada más de 24 horas, morbilidad mayor, estancia posoperatoria corta menor de 6 días o larga mayor de 14 días. Estos modelos se actualizan cada pocos años y se calibran anualmente para proporcionar una herramienta inmediata y precisa para la evaluación comparativa local y nacional. Y finalmente llegamos al Sistema Europeo para la Evaluación del Riesgo Cardíaco Operatorio. Es otro modelo ampliamente utilizado para la evaluación del riesgo cardíaco. Fue construido a partir de un análisis de 19.000 pacientes sometidos a diversos procedimientos quirúrgicos cardíacos de 128 centros en toda Europa. Los siguientes factores de riesgo se asocian con una mayor mortalidad, como son edad, sexo femenino, nivel elevado de creatinina sérica, arteriopatía extracardíaca, enfermedad crónica de las vías respiratorias, disfunción neurológica severa, cirugía cardíaca previa, infarto de miocardio reciente, fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, insuficiencia cardíaca crónica, hipertensión pulmonar, endocarditis activa, angina inestable, urgencia del procedimiento, condición preoperatoria crítica, ruptura del tabique ventricular, cirugía no coronaria y cirugía aórtica torácica. A cada uno de estos factores de riesgo se le asigna un puntaje y la suma total de estos se usa para predecir el riesgo quirúrgico, que sería bajo, medio o alto. En 2011 el Euroscore fue recalibrado para mantener al día con la nueva evidencia. El Euroscore revisado, conocido como Euroscore 2, permite una estimación de riesgo más precisa, pero conserva la poderosa discriminación del modelo original. El Euroscore 2 es actualmente el modelo recomendado para la evaluación del riesgo quirúrgico cardíaco. Se puede acceder en línea o descargarse como una aplicación para su celular. Entre cada sistema de evaluación hay una consistencia entre los índices de riesgo. Se han encontrado que muchas variables diferentes están asociadas con un mayor riesgo durante la cirugía cardíaca, pero solo unas pocas han sido consistentemente factores principales de riesgo en múltiples y muy diversos entornos de estudio. La edad, el sexo femenino, la función del ventrículo izquierdo, el hábito corporal, la reoperación, el tipo de cirugía y la urgencia de la cirugía se encuentran entre las variables constantemente presentes en la mayoría de los modelos. Aunque una variedad de investigadores han encontrado que varias enfermedades comórbidas son factores de riesgo significativos, ninguna enfermedad ha demostrado ser factor de riesgo consistente, con la posible excepción de disfunción renal, la diabetes y el Zika. Ahora pasemos a hablar de fuentes de lesión miocárdica perioperatoria en cirugía cardíaca como factores de riesgo. La lesión miocárdica, que se manifiesta como disfunción contráctil transitoria o aturdimiento e infarto al miocardio o ambos, es la complicación más frecuente después de la cirugía cardíaca y la causa más importante de complicaciones hospitalarias y muerte. Además, los pacientes que experimentan un infarto al miocardio perioperatorio tienen un mal pronóstico a largo plazo. Solo el 51% de estos pacientes permanecen libres de eventos cardíacos adversos después de 2 años, en comparación con el 96% de los pacientes sin infarto al miocardio perioperatorio. La duración de la interrupción del flujo sanguíneo, ya sea parcial o completa, determina la extensión de la necrosis miocárdica y por tanto la duración del periodo de pinzamiento aórtico, como la duración del bypass cardiopulmonar, han demostrado consistentemente ser los principales determinantes de los resultados posoperatorios. Sobre la reperfusión del miocardio isquémico,
La reperfusión, aunque es esencial para la supervivencia de tejidos y órganos, no está exenta de riesgos debido a la posible extensión del daño celular como resultado de la reperfusión misma. La isquemia miocárdica de duración limitada menor de 20 minutos, seguida de reperfusión, conduce a la recuperación funcional sin evidencia de daño estructural o evidencia bioquímica de daño tisular. Sin embargo, la reperfusión del tejido cardíaco que ha sido sometido a un periodo prolongado de isquemia da como resultado un fenómeno conocido como lesión por reperfusión miocárdica. La lesión por reperfusión miocárdica se define como la muerte de los miocitos que estaban vivos en el momento de la reperfusión, como resultado directo de uno o más eventos iniciados por la reperfusión. El daño celular que resulta de la reperfusión puede ser reversible o irreversible, dependiendo de la duración de la lesión isquémica. Si la reperfusión se inicia dentro de los 20 minutos posteriores al inicio de la isquemia, la lesión miocárdica resultante es reversible y se caracteriza funcionalmente por una contractilidad miocárdica deprimida que finalmente recupera por completo. Después de la cirugía de revascularización, el deterioro funcional de la contractilidad puede persistir durante un periodo variable, un fenómeno conocido como aturdimiento miocárdico. Sin embargo, el inicio de la reperfusión después de más de 20 minutos produce grados crecientes de lesión irreversible del miocardio o necrosis celular. La extensión de la necrosis tisular que se desarrolla durante la reperfusión está directamente relacionada con la duración del evento isquémico. La necrosis tisular se origina en la región subendocárdica del miocardio isquémico y se extiende a la región subepicárdica. La muerte celular que ocurre durante la reperfusión puede caracterizarse microscópicamente por una inflamación que incluye las bandas de contracción, la inflamación mitocondrial y el depósito de fosfato de calcio dentro de las mitocondrias. Hablando sobre los efectos adversos del bypass cardiopulmonar, la morbilidad cardíaca puede ser el resultado de lesiones sistémicas debido a la activación del contacto inducidas por el circuito de bomba extracorpórea. La inflamación en pacientes quirúrgicos cardíacos se produce por complejas interacciones humorales y celulares que incluyen la activación, generación o expresión de trombina, complemento, citocinas, neutrófilos, moléculas de adhesión, mastocitos y múltiples mediadores inflamatorios. Debido a la reactivación de las cascadas inflamatorias, se produce una amplificación profunda que produce una disfunción del sistema multiorgánico que puede manifestarse como coagulopatía, insuficiencia respiratoria, disfunción miocárdica, insuficiencia renal y defectos neurocognitivos. La coagulación y la inflamación también están estrechamente vinculadas a través de redes de componentes humorales y celulares, incluidas el factor tisular y las proteasas de las cascadas de coagulación y fibrinolíticas. Ya con esto, hablando propiamente de la evaluación de la lesión miocárdica perioperatoria en cirugía cardíaca, hay una falta de consenso sobre cómo medir la lesión miocárdica en la cirugía cardíaca debido a la continuidad de la lesión cardíaca. Se han utilizado cambios electrocardiográficos, elevaciones de biomarcadores y medidas de función cardíaca, pero todas las modalidades de evaluación se ven afectadas por el traumatismo miocárdico directo de la cirugía, entonces esto lo hace muy variable. En el 2000, el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología publicó una definición de infarto al miocardio que incluía un aumento y disminución característicos en las concentraciones sanguíneas de troponinas cardíacas o CKMB o ambos en el contexto de una intervención coronaria. Otras modalidades son menos sensibles y específicas. Según esta versión más reciente, el infarto al miocardio puede diagnosticarse en función de la detección de un aumento y disminución de biomarcadores cardíacos, preferiblemente troponina, con al menos un valor por encima de percentil 99 del límite superior de referencia, junto con evidencia de isquemia miocárdica en la forma de cualquiera de los siguientes: cambios en el electrocardiograma indicativos de una nueva isquemia, como cambios en el ST o nuevo bloqueo de rama izquierda, desarrollo de ondas Q patológicas o evidencia de imágenes de nueva pérdida miocárdica viable o nueva normalidad regional del movimiento de la pared. Se ha recomendado un nivel de corte arbitrario para la elevación de los valores de biomarcadores cardíacos de más de 10 veces el percentil 99 del límite superior de referencia para diagnosticar infarto al miocardio durante el periodo inmediato después de la cirugía cardíaca. Sin embargo, este umbral es más específico para diagnosticar infarto al miocardio después de una revascularización aislada con bomba. La liberación de biomarcadores cardíacos suele ser considerablemente mayor después de procedimientos combinados, como cirugía valvular más revascularización, y considerablemente menor después de una cirugía de revascularización sin bomba. Pasemos a hablar de imagen cardiovascular. Las imágenes son fundamentales para la evaluación y el manejo perioperatorio de pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Durante muchos años el cateterismo cardíaco y las imágenes nucleares fueron las únicas modalidades disponibles para uso clínico.
La introducción de la ecocardiografía a principios de la década de los 70 anunció una revolución en el campo de las imágenes cardiovasculares, y la ecocardiografía pronto superó todas las demás modalidades para convertirse en la piedra angular de las imágenes cardíacas. Debido a su naturaleza no invasiva, seguridad, fácil disponibilidad, portabilidad y capacidad para proporcionar grandes cantidades de información clínica relevante, la ecocardiografía ha seguido siendo la modalidad más útil para la obtención de imágenes cardíacas. Las últimas décadas han sido testigo de otra explosión en las técnicas de imagen, como la evolución de la tomografía computarizada cardíaca, la resonancia magnética cardíaca y la tomografía por emisión de positrones como herramientas de evaluación clínica de rutina. En el campo de la evaluación perioperatoria, estas modalidades de imágenes alternativas han complementado más que las imágenes tradicionales. Sobre la ecocardiografía transtorácica se requiere en todos los pacientes programados para cirugía cardíaca y a menudo es la base para la toma de decisiones quirúrgicas. Antes de la operación, la ecocardiografía transesofágica ayuda a proporcionar información que es crítica para la planificación quirúrgica, por ejemplo, reparación valvular versus reemplazo valvular, cirugía de derivación de arteria coronaria sola o con reparación valvular concomitante. Durante el periodo intraoperatorio, la ecocardiografía transesofágica es la única modalidad disponible para imágenes cardíacas. Ahora, llegando a la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La función sistólica del ventrículo izquierdo es uno de los predictores más importantes de resultados en todas las afecciones cardíacas, y casi todas las decisiones terapéuticas en estos pacientes están influenciadas por el estado de la función sistólica del VI. Para los anestesiólogos cardiovasculares, el conocimiento preoperatorio de la disfunción sistólica del VI es crucial para anticipar y prepararse para las complicaciones perioperatorias. Se sabe que los pacientes con disfunción sistólica del VI que se someterán a cirugía de revascularización requieren más apoyo inotrópico después de la bomba extracorpórea. Además, la disfunción sistólica es un pronóstico confiable para la mortalidad quirúrgica. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es la medida más simple y más utilizada de la función sistólica global del ventrículo izquierdo. Actualmente se encuentran disponibles varios métodos ecocardiográficos para la estimación de la FEBI, pero el método de Simpson modificado con biplano es el más preciso y también es el método recomendado por la Sociedad Estadounidense de Ecocardiografía. Sin embargo, en la práctica, la FEBI a menudo se estima semi-cuantitativamente, solo mediante inspección visual, y se ha demostrado que esta técnica tiene un grado de precisión razonablemente alto cuando la realiza un ecocardiógrafo experimentado. Función sistólica ventricular izquierda regional. En pacientes cardiópatas, la evaluación de la función sistólica regional del ventrículo izquierdo tiene una relevancia clínica considerable. La enfermedad arterial coronaria es el prototipo de enfermedad cardíaca que afecta al ventrículo izquierdo regionalmente, y la presencia de disfunción sistólica regional del ventrículo izquierdo es prácticamente un diagnóstico de enfermedad coronaria subyacente. La evaluación de la función sistólica regional del VI también proporciona una estimación de la extensión general del daño miocárdico, permite el reconocimiento de las arterias coronarias afectadas y facilita la evaluación de la viabilidad miocárdica y la isquemia miocárdica inducible. Evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Las anomalías de la función diastólica del VI son comunes en pacientes sometidos a cirugía cardíaca y tienen relevancia diagnóstica y pronóstica. La disfunción diastólica durante y después de la cirugía de revascularización se asocia con un mayor tiempo de derivación cardiopulmonar y con un mayor soporte inotrópico hasta 12 horas después de la operación. La disfunción diastólica aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria. La ecocardiografía es actualmente la mejor modalidad para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo en la práctica clínica. Existen varias medidas ecocardiográficas de la función diastólica del ventrículo izquierdo. El examen generalmente comienza con la interrogación del patrón de entrada mitral. Las mediciones específicas del flujo de entrada mitral incluyen el flujo mitral diastólico temprano, representado como E mayúscula, y las velocidades de flujo diastólico tardío, A mayúscula, y la relación de estas dos, y el tiempo de desaceleración de la onda E. La velocidad diastólica precoz anular mitral, representado como E minúscula prima, se mide mediante imagen Doppler tisular. La relación de flujo mitral diastólico temprano, representado como E mayúscula, y la E prima, proporciona una medida precisa y relativamente independiente de carga de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. El volumen auricular izquierdo y la velocidad de chorro de regurgitación tricuspidea, un sustituto de la presión sistólica de la arteria pulmonar, son otras medidas útiles. La integración de toda esta información proporciona una evaluación rápida de la función diastólica del ventrículo izquierdo en la mayoría de los pacientes. Evaluación del corazón derecho.
La evaluación del lado derecho del corazón en ausencia de cardiopatía congénita con frecuencia es secundaria a las patologías del corazón izquierdo, especialmente la enfermedad de la válvula mitral y la disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Además, la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias y la tromboembolia pulmonar son comunes en pacientes con cirugía cardíaca. La patología primaria del corazón derecho se encuentra con menos frecuencia e incluye infarto del miocardio ventricular derecho y enfermedad valvular tricuspidia. Evaluación de las lesiones valvulares. La cardiopatía valvular es la segunda indicación primaria más común después de la enfermedad coronaria para la cirugía cardíaca. La ecocardiografía es actualmente la mejor modalidad disponible para la evaluación de la cardiopatía valvular. Una combinación de ecocardiografía transtorácica y transesofágica permite una evaluación integral de la anatomía y función de la válvula y proporciona toda la información relevante requerida para determinar la necesidad y el tipo de intervención valvular. Además, la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria es útil para evaluar la idoneidad de la cirugía valvular y para reconocer cualquier complicación relacionada con la cirugía, por ejemplo, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o una insuficiencia paravalvular. Ecocardiografía de estrés. La inclusión de un estresor hemodinámico en el momento de la imagen amplía enormemente el ámbito diagnóstico de la ecocardiografía. Se puede evaluar la isquemia miocárdica inducible y la viabilidad miocárdica. Se pueden corroborar los síntomas del paciente y se pueden evaluar mejor la importancia hemodinámica de las lesiones valvulares si hay ambigüedad. La evaluación de la presencia, extensión y gravedad de la isquemia miocárdica es la indicación más común para realizar una ecocardiografía de estrés. Durante la ecocardiografía de estrés, la isquemia inducible se diagnostica por el desarrollo de nuevas anomalías en el movimiento de la pared, que pueden manifestarse como engrosamiento retrasado, engrosamiento reducido o ningún engrosamiento. Los pacientes pueden estar estresados por el ejercicio o por el uso de agentes farmacológicos. En los pacientes que están físicamente activos, el ejercicio es la modalidad preferida porque es fisiológico, permite la correlación de síntomas y permite la evaluación de la capacidad funcional, que en sí misma es un potente marcador pronóstico. Las pruebas de estrés farmacológico se pueden realizar usando dobutamina, que es un agente cronotrópico y nootrópico, o un vasodilatador como dipiridamol o adenosina. La precisión de la ecocardiografía de estrés para la detección de isquemia inducible se ha examinado en numerosos estudios. En un metaanálisis grande se encontró que la sensibilidad y especificidad promedio de ecocardiografía de ejercicio era del 83 y hasta el 84% respectivamente. Estos valores fueron 80 y 85 respectivamente para ecocardiografía de dobutamina y 71 y 92 para ecocardiografía con dipiridamol y bajó hasta 68 para ecocardiografía de estrés con adenosina. Gammagrafía nuclear. La gammagrafía nuclear es la modalidad más utilizada para la evaluación de la isquemia y la viabilidad del miocardio, al menos en el contexto preoperatorio. Hay dos formas principales de imágenes nucleares de miocardio: tomografía computarizada por emisión de fotón único, SPET, o tomografía por emisión de positrones, PET. Ambos utilizan los principios de desintegración radioactiva para evaluar el miocardio y su suministro de sangre. La detección de isquemia miocárdica es la indicación más común para realizar imágenes de perfusión miocárdica. Se pueden usar SPET o PET para este propósito, que se basan en las evaluaciones de la absorción miocárdica del ventrículo izquierdo del radioisótopo en reposo y después del estrés. La captación miocárdica se reduce después del estrés en regiones miocárdicas donde esté presente una estenosis coronaria significativa. También se puede utilizar para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo global y segmentaria. Tomografía computarizada cardíaca. La tomografía cardíaca ha crecido significativamente en el uso clínico. Con la tecnología avanzada actual, los sistemas de 256 cortes son estándar y los sistemas de 320 cortes con 16 centímetros de cobertura pueden capturar todo el corazón en un solo latido y rotación. La tomografía cardíaca utiliza la radiación ionizante para la producción de imágenes. La angiografía coronaria es actualmente una de las indicaciones más comunes para realizar la tomografía cardíaca. La frecuencia cardíaca del paciente debe reducirse a menos de 65 latidos por minuto para lograr resultados adecuados al obtener imágenes de las arterias coronarias. Esto generalmente requiere la administración de betabloqueantes orales o intravenosos. Después de completar el escaneo, las imágenes se reconstruyen en varios puntos del ciclo cardíaco y se analizan en una estación de trabajo de cómputo. La angiografía por tomografía cardíaca se ha estudiado bien para el diagnóstico de arteriopatía coronaria en pacientes sin cardiopatía isquémica conocida.
lo que demuestra una sensibilidad del 94% y un valor predictivo negativo del 99%. Resonancia magnética cardiovascular. La resonancia magnética cardíaca es una modalidad de imagen robusta y versátil. Tiene la capacidad de evaluar múltiples elementos del estado cardíaco, incluida la función, la morfología, el flujo, las características del tejido, la perfusión, la angiografía y el metabolismo. La resonancia cardíaca se considera el estándar de oro para la evaluación cuantitativa de volúmenes biventriculares y la fracción de eyección. La resonancia cardíaca tiene buena resolución espacial y temporal, lo que permite imágenes de cine. También se puede usar para obtener imágenes de perfusión evaluando el paso del contraste de gadolinio a través del miocardio. La evaluación de la perfusión requiere imágenes durante varios latidos consecutivos, durante los cuales el bolo de contraste completa su primer paso a través del miocardio. Las imágenes deben completarse dentro de una sola contención de la respiración. La resonancia magnética cardíaca se ha convertido en el estándar de oro para la evaluación de cicatrices miocárdicas. El realce tardío de gadolinio se usa como marcador de cicatrización miocárdica. En el miocardio normal no hay espacio suficiente para la deposición de gadolinio. En el caso de la cicatriz crónica, el volumen de distribución del gadolinio aumenta debido a un intersticio agrandado en presencia de fibrosis extensa. Por lo tanto, el miocardio normal o viable aparece como anulado u oscuro, mientras que la cicatriz aparece brillante. La ventaja de imagen de mejora tardía es que permite evaluar la extensión transmural de la cicatriz. Se considera que un segmento de pared es viable y tiene una alta probabilidad de recuperación funcional si el grosor de la cicatriz no supera el 50% del grosor de la pared. Tal vez se pregunten por qué no he hablado de cateterismo y lo quiero dejar para el final, ya que realizaré un video exclusivamente de este tema, pero déjenme les digo que el anestesiólogo que va a anestesiar a un paciente para cirugía cardíaca debe ser capaz de interpretar el cateterismo cardíaco o correlacionar los resultados con la circulación coronaria, la función valvular, la función miocárdica y las anormalidades congénitas. La angiografía coronaria revela la anatomía de los vasos coronarios, el sitio y la extensión de la oclusión o estenosis y el grado de circulación colateral. La ventriculografía es un método de gran valor para definir la función ventricular y la movilidad de la pared, ya que permite la valoración segmentaria del ventrículo izquierdo y la medición de los volúmenes sistólico y diastólico finales, así como la velocidad de acortamiento circunferencial de la fibra miocárdica, la fracción de eyección, el grosor de la pared y la hipertrofia. Y no por ser menos importante o dejarlo al último, el electrocardiograma de reposo es normal en el 25 a 50% de los pacientes coronarios, pero los patrones de isquemia, lesión, infarto, trastornos de la conducción y las arritmias tienen un gran valor pronóstico mediante este medio. Bueno, eso sería todo. Recuerden que seguiré haciendo videos donde les explicaré más a detalle algunos temas tratados aquí. Pero bueno, si el video les gustó, no se olviden suscribirse. Hasta luego.